Bendiciones del Señor Jesucristo para tu vida de manera especial donde quiera que te encuentres, a cualquier hora que esté mirando este video. Mi nombre es Juan José Cabral Pozo y bienvenido a tu canal Estudiando la Biblia. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes un estudio no tan extenso y quiero hablar acerca de los milagros. Yo creo que es un tema muy importante que los abordemos, y más en este tiempo en donde la gente está ansiando, la gente busca los milagros del Señor, como decimos en el argot popular dominicano, como cosa loca. Así que comencemos. Y quiero empezar definiendo qué es un milagro. Un milagro es una intervención de Dios en el mundo, pero es una intervención extraordinaria. Es una forma poco común de cómo Dios actúa en esta tierra. Esta definición implica que Dios siempre interviene en el mundo de una manera ordinaria. Y cuando usted analiza detenidamente, el Señor diariamente interviene en el mundo de manera común. A través de su Espíritu Santo cada día ayuda en la santificación a los santos, los consuela, los fortalece, trata con ellos, sostiene el universo con la palabra de su poder y cuantas cosas. Entonces, esa es una manera normal, común, regular de cómo Dios actúa. Es por eso que la definición de milagro lleva la palabra extraordinario. Amén. Ahora vamos a ver los milagros, luego ya de haberlo definido, en la era cristiana. Si usted analiza el antiguo pueblo hebreo, se dará cuenta que los milagros ocurrían en conexión con un líder prominente por un tiempo. Por ejemplo, un Moisés, un Elías, un Eliseo, etc. Pero ya en la época cristiana, los milagros tuvieron un súbito aumento. Es por eso que en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, los milagros son muy comunes. Y estos no terminaron con la ascensión de nuestro Señor al cielo. Pero también cabe subrayar que en la era cristiana los milagros no fue confinado al mismo Jesús, sino que solamente a Jesús, sino que le dio autoridad no solamente a sus 12 discípulos, sino también a 70 de sus discípulos, según lo que se registra en Lucas, en el capítulo 10 del libro de Lucas. Allí podemos ver que en la era cristiana los milagros no solamente estuvieron conferidos ni a Jesús únicamente, ni tampoco a sus 12 discípulos, sino también a 70 de ellos. Y cuando nosotros estudiamos a lo largo de toda la Escritura, nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento y durante toda la historia de la iglesia, los milagros continúan, han continuado
Dios ha seguido haciendo milagros por medio de sus hijos a través de la historia. Y van a continuar durante toda la era cristiana. Durante toda la era cristiana. Aunque es importante, mis hermanos, que nosotros resaltemos, subrayemos que los milagros en el tiempo apostólico, en el tiempo en que los 12 discípulos, incluyendo Pablo, desempeñaron su ministerio, hubo algo especial con ellos. Hubo una concentración inusual de poder milagroso en ellos. Recuerden que ellos fueron la base. Ellos tenían una autoridad y un poder dado por el Señor Jesucristo y por su Espíritu Santo que no posee ni poseerá ningún otro miembro de la iglesia a lo largo de la historia hasta que Cristo venga y seamos arrebatados para recibirlo en el aire. Entonces, es bueno que dejemos bien claro esa parte. Pero también cabe decir que los milagros no cesaron con su muerte. Los milagros, hay muchas personas que creen que luego de la muerte de los discípulos ya no acontecieron más milagros. Y eso es falso, eso es un error. No, los milagros han continuado porque son característicos de la iglesia cristiana. Ahora, vamos a pasar a ver cuáles son o cuál es el propósito de los milagros. Vamos a ver. Y quiero presentar tres. Número 1, son para dar testimonio de ese beneficio que da a las personas el reino de Dios. Son para dar testimonio de ese beneficio que da el reino de Dios a las personas. Número 2, para ayudar a los necesitados. Y número 3, y la más importante, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado por medio de esas obras, de esas intervenciones extraordinarias de Dios en la tierra. Pero hay 3 factores o 3 posibles causas del por qué no suceden los milagros. Número 1, por la incredulidad. Si nosotros leemos Mateo capítulo 13, versículo 58, cuando Jesús está en su ciudad natal, el versículo 58 registra que Jesús, por la incredulidad de ellos, no pudo hacer allí muchos milagros. Entonces, la falta de fe es un impedimento para que acontezcan esas intervenciones extraordinarias de Dios. Causa número 2, porque no ha llegado el tiempo de que acontezca. Y si nosotros examinamos lo que se registra en Juan capítulo 9, versículo 3, cuando se habla del ciego, recordemos que los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó para que naciese así, este o sus padres? Y Jesús les respondió: ni pecó él, ni pecaron sus padres, sino que nació así para que las obras de Dios sean manifiestas.
Este hombre desde su nacimiento había estado ciego. Y hasta que no llegó el tiempo de su cumplimiento, que fue cuando se encontrase con Jesús, no pudo recibir su milagro. Entonces la segunda causa posible del por qué no acontecen los milagros es, ya dijimos, número 1, por la falta de fe. Número 2, porque no se ha llegado el tiempo. Y la última causa es sencilla y llanamente porque no está dentro de la voluntad de Dios efectuar un milagro. Si usted analiza lo que se registra en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Allí, en ese versículo de la Escritura, ese Él nos oye tiene que ver, implica la respuesta a aquellos hijos que piden conforme a su voluntad. Y este es un aspecto bien importante, porque hay gente que entra en rebeldía con la soberanía de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que debemos ejercer nuestra fe en conexión con la soberanía de Dios. Pedimos cosas, pero Dios es quien tiene la última palabra. Dios es quien sabe si te la otorga o no. Entonces mucha gente se ha frustrado. Mucha gente que está en sufrimiento, que está y son cristianos sinceros, cristianos verdaderos, cristianos que han dado fruto y están atravesando por alguna enfermedad catastrófica o cualquier otro problema y están demandando de Dios, están pidiendo a Dios un milagro, pero no ha pasado nada todavía. Tienen fe, ya tienen mucho tiempo, pero no pasa nada. Usted debe de tener claro que ese milagro acontecerá si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. Si usted analiza la vida del profeta Eliseo, se dará cuenta que Eliseo fue en la antigüedad, fue uno de los hombres que Dios más usó para obrar milagros. Por medio de él, a través de sus oraciones, el Señor intervino en innumerables ocasiones de manera extraordinaria. Pero ¿qué es lo que se registra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, versículo 14? Que Eliseo murió de una enfermedad. Ahora, utilizando el sentido común, ¿cree usted que Eliseo no había pedido a Dios para que le sanase de esa enfermedad? Yo creo que sí. Pero sin embargo, el hombre de Dios, el hombre que cuando se le entregó el manto de Elías, que golpeó el Jordán, dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y lo golpeó y el Jordán se abrió. Murió de una enfermedad. Dios soberano. ¿Por qué Dios no lo sanó? No lo sabemos. Pero no solamente, ahora les voy a mostrar otro ejemplo del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 23, luego de que Pablo le da una serie de recomendaciones a Timoteo, él les dice: mira, a causa de tus constantes enfermedades, toma vino. Y cuando usted analiza las cartas a Timoteo, usted se da cuenta que Pablo sentía un gran aprecio por Timoteo. Era su hijo preciado en la fe.
¿Cree usted, volvamos otra vez a usar el sentido común, cree usted que Timoteo, o sea, que Pablo no había orado por Timoteo en innumerables ocasiones para que el Señor le sanase de sus enfermedades? Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿por qué Dios no lo sanó? Simplemente porque no fue su voluntad. ¿Por qué Dios no sanó a Eliseo? Simplemente porque no fue su voluntad. Entonces, tú que estás pasando por sufrimiento, tú que estás ahí, es necesario que entiendas que debes ejercer tu fe en conexión con la soberanía de Dios. Y ya para ir concluyendo, les dije que iba a ser breve, no tan extenso. ¿Deben los cristianos buscar los milagros hoy? Miren, si nosotros buscamos los milagros para promover el poder o la fama personal, está mal. Es una motivación incorrecta. Es más, es hasta pecado. Si lo hacemos así. Si buscamos los milagros simplemente por diversión, está mal. Es pecado. Pero no hay nada inapropiado en pedir a Dios intervenciones extraordinarias con el objetivo, número 1, de que Él sea glorificado. Número 2, de que el necesitado reciba ayuda. Número 3, de que el incrédulo crea. Que le sea como señal al incrédulo para que crea. Aunque hay mucha gente que no cree aunque vea. Pero si usted pide a Dios los milagros con esa motivación adecuada, no hay ningún problema. Y voy a concluir diciendo, los milagros son característicos de la iglesia. Ahora, lo que no todos los días Dios sana a una persona de cáncer. No todos los días el Señor sana a una persona de SIDA. No todos los días el Señor alarga genuinamente un brazo o un pie, genuinamente, porque hay muchos falsos de eso por ahí. No todos los días el Señor hace cuantas cosas que están fuera del alcance de los hombres. Por eso es que son extraordinarios, porque no siempre Dios se manifiesta u opera de esa manera. No todos los días Dios abre el Mar Rojo. No todos los días Dios abre el Jordán. No todos los días. Pero Dios siempre interviene. Diario. Motivándote, dándote fuerza, ayudándote en el proceso de la santificación por medio de su Espíritu. Pero no todos los días Dios obra de manera extraordinaria. Ahora, esto no significa o no nos debe llevar a concluir de que por eso ya yo voy a dejar de querer los milagros o de procurarlos. Así que los milagros continúan vigentes hasta que termine la era de la iglesia. Dios te bendiga de manera especial. Te invito a suscribirte, dale a la campanita para que me ayudes a crecer en el canal. Dios te bendiga.